Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí ya para finalizar el estudio de las epístolas pastorales, específicamente de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Agradezco y reconozco la fidelidad de todos los aquí presentes durante estas, no sé, como 12 reuniones creo que fueron, algo por el estilo. Y a los que nos ven también las grabaciones, pues a lo mejor no los conocemos, pero que Dios los bendiga y que pues esto sea de bendición y les sirva también para poder multiplicar la palabra del Señor, que esa es la intención de estos estudios. Bueno, entonces entramos al final del capítulo 4, con donde Pablo está literalmente escribiendo sus últimas palabras a Timoteo. No sabemos si Timoteo logró llegar a tiempo todavía para estar con el apóstol Pablo. La Biblia no nos lo aclara. En el libro de los Hechos, pues esto queda inconcluso. Sabemos que Pablo ya no salió de la prisión, según la tradición, pues él fue decapitado. Entonces, pero sus escritos llegaron, gracias a Dios, sus epístolas, eh, 13 epístolas que el apóstol Pablo escribió durante su ministerio y muchas veces durante su encarcelamiento, pues llegaron y siguen haciendo efecto en nosotros y en cada uno de los que pues podemos leerlas y disfrutarlas y entender y practicar todo lo que ahí se nos explica. Ah, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuál era el objetivo de esta carta, que pues tiene, como ya vimos, exhortaciones, tiene palabras de ánimo, tiene imperativos, tiene pues, reflexiones, en fin, es algo muy completo, pero el objetivo, le dice Pablo a Timoteo, es para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y eso es para nosotros, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la vida cristiana, como parte de la iglesia que somos. Ese es el objetivo. Ya vimos todo lo que Pablo le recomienda. Su principal preocupación es que la palabra del Señor se predique y se predique tal como es, que no entren falsas doctrinas, que no entren falsos profetas, y si entran, pues que se sepan identificar y que nos mantengamos pues en lo que es la palabra tal y como es. Y esa recomendación está vigente hoy en día, porque siguen pues habiendo predicadores que pues por llamar la atención, por ganar a la gente, dicen lo que la gente quiere oír y hablan de muchas cosas, pero la palabra de Dios tiene que ser cristocéntrica. El mensaje de Dios, ya como dijimos en un estudio anterior, es único. El mensaje de la Biblia es el plan de salvación de Dios para la humanidad, y de eso trata toda la Biblia, y eso es lo que tenemos que predicar, lo que el Señor nos manda. Pero entrando en materia, vamos entonces a el pasaje del día de hoy. Eh, Perdón un momentito, a- voy a abrirlo, lo repito que no lo tenía abierto, perdón. Entonces, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí tenemos la presentación. En mis carreras no la abrí, pero ya la tenemos por acá. Entonces ahorita les comparto el pasaje de hoy. Le pusimos como título a esta última enseñanza, amigos y enemigos, porque eso es lo que Pablo va a tratar ahorita. Entonces, vamos a abrir por aquí. Y tenemos el último pasaje que vimos la semana pasada, el versículo 8.
Y dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo entonces está prisionero, a punto, como ya dijimos, de ser ejecutado, pero él está eh, tranquilo, él sabe que la muerte no va a ser una aniquilación, él sabe que le espera algo más, y por eso la palabra que utiliza para partida, dijimos, era desatar, se usaba para cuando los barcos se soltaban, soltaban las amarras, y el barco se dirigía a otro destino. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo simplemente salgo de un puerto y voy y para otro definitivamente mejor, que es el que el Señor tiene preparado para mí. Mencionamos el pasaje varias veces que dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que el Señor tiene preparado para los que le aman. Cosas increíbles que no podemos imaginar, no caben en nuestra imaginación. Muy bien, entonces vamos ahora a el pasaje del día de hoy, y pues lo tenemos en el versículo 9 al 13. Si alguien nos puede hacer favor de llamarlo, de leerlo, si lo pueden ver en pantalla o en su Biblia, pues veamos ahí el pasaje completo del 9 al 13 en que vamos a ir por partes. Bueno, Miriam, ¿nos ayuda leyendo el pasaje? Amén. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahí el pasaje entonces, la primera parte del pasaje que nos atañe el día de hoy. Y estamos viendo que Pablo está mencionando a varias personas. Primero, le pide a Timoteo que llegue lo más pronto posible. Esto es lo que la traducción más literal de aquí. Ven tan pronto como que sea posible, lo más pronto posible, cuanto antes. Pablo está solo. Recordemos que aquí está entre los 70 y los 80 años, ya es un anciano, está en una mazmorra, como ya mencionamos anteriormente, probablemente en un sótano, en un lugar húmedo, eh, eh, pues frío, y se siente solo, está solo. Dice, Demas me ha abandonado. ¿Quién era Demas? Bueno, aquí menciona varios personajes. Vamos a ver que menciona Demas. Vamos a ver que menciona a Crescente, a Tito. No podemos entrar en detalle de quién era cada uno de estos personajes, pero sabemos que eran colaboradores de Pablo, todos ellos. Demas era un colaborador de Pablo. En Colosenses 4:12, Pablo escribe a los Colosenses y dice, los saluda Epafras, que era uno de los que estaba con él, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, dice a los Colosenses, Lucas estaba con él, el médico amado, y Demas. Vemos entonces que Demas era un colaborador estrecho de Pablo. ¿Y qué pasó con Demas? Pues simplemente lo que Pablo dice, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué abandonó Demas a Pablo? Bueno,
no es difícil de imaginar. Eh, ya hemos dicho que esta era una época de persecución. El mismo Pablo estaba preso por la persecución de los romanos, ya que Nerón pues acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, entonces ser cristiano se volvió un delito. Entonces estar con Pablo era pues identificarse como cristiano y arriesgarse también a ser prisionero. Eh, por otro lado, pues Pablo había llevado una vida de sufrimiento. La semana pasada en el pasaje estudiamos que Pablo dice, estoy a punto de ser derramado como libación, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento después del sacrificio, se derramaba vino sobre el sacrificio. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es, toda mi vida yo la he dedicado al Señor, toda la vida yo la he sacrificado para el Señor y esto es el final, es el sacrificio final. Yo estoy presentando mi cuerpo, mi vida al servicio del Señor. Pablo lo había manifestado, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces él está muy claro, pero no todos tienen ese compromiso. No todos tenemos ese compromiso. La vida cristiana eh, de mucha bendición, de hecho es de mucha bendición, es de mucha satisfacción, es una vida de victoria, de gozo, pero no es una vida fácil. Los atractivos del mundo pues simplemente son tentadores. Y cuando aquí Pablo está hablando del mundo, no está hablando del planeta Tierra, sino está hablando de los atractivos que hay afuera, de los atractivos que nos presenta la sociedad, el medio ambiente, de los atractivos que nos presenta el enemigo, muy bien presentaditos, nos dicen todos los beneficios que podemos tener, todas las satisfacciones que podemos tener en el corto plazo, pero no nos dice las consecuencias que va a tener eso. En Juan, eh, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí define lo que Pablo está diciendo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, este es el atractivo. Tristemente, esto fue detrás de lo que fue Demas, fue detrás de la vanagloria de la vida. Sabemos que pues las posesiones, a veces el orgullo, la comodidad, eh, pues nos pueden alejar del Señor si ponemos nuestra mirada, nuestros ojos en eso. Y los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, las grandes tentaciones de los líderes cristianos, pues como ya dijimos, la, eh, ¿cómo es? La fama, la falda y la lana, ¿verdad? O sea, eso es lo que el mundo ofrece y por lo que muchos pues echan atrás y abandonan. Demas no soportó la presión, Demas no soportó la tentación y abandonó a Pablo y se fue detrás de todos estos deseos. Y a Pablo eso le entristece porque Demas era un colaborador. Demas probablemente era una persona con dones, con talento, que podía ser muy útil en el ministerio. De hecho, fue útil durante un tiempo, pero en determinado momento tiró la toalla, como decimos, y abandonó a Pablo, y no solo abandonó a Pablo, abandonó a Cristo, porque es lo que pasa cuando abandonamos al Señor. Entonces, hermanos, habla aquí de Demas y menciona a otros de sus colaboradores, como Crescense, él lo había mandado a Galacia. Se echó un micrófono por aquí que está abierto, pero bueno. Además lo había mandado a Galacia
probablemente con un cargo también a la iglesia ahí de los Gálatas, otro de sus colaboradores, Tito. Tito sabemos que fue otro de sus colaboradores. De hecho, otra de las epístolas pastorales fue dirigida a Tito, estaba en la isla de Creta, y aquí pues lo mandó a Dalmacia. Y dice, solo Lucas está conmigo. Lucas, ese colaborador, ese médico amado que él menciona, y dice, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Entonces, como dijimos, las cárceles de aquella época, pues no son como las de ahora. Y otra de las características que tenía, que metían a los presos ahí y si se morían, mejor. Entonces no había, pues como que la preocupación de alimentarlos. Tenían que otras personas cuidarlos y alimentarlos. Entonces, muy probablemente Lucas estaba teniendo ese cuidado con Pablo. A lo mejor Demas lo tuvo un tiempo, pero después simplemente eh, se fue, desertó y lo abandonó. Pero Lucas permaneció. Dice, Lucas está conmigo. Lucas es el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio según San Lucas. Lucas era gentil, es de los escritores, el gentil de los escritores, médico, y pues como vemos, estuvo muy cerca de los discípulos de Jesucristo, de los seguidores de Jesucristo, en este caso de Pablo. Y menciona a Marcos. ¿Quién era Marcos? Bueno, la Biblia no nos da la biografía de todos sus personajes, pero hay diferentes elementos que podemos analizar para tener una idea. No es exactamente las cosas como imaginamos que son, pero la escritura nos da bastante luz con respecto a quién es cada uno de los personajes. Marcos, realmente, ese no era su nombre, era un sobrenombre. Como el caso de Pedro, sabemos que Pedro, realmente su nombre era Simón. Jesús es el que le pone el sobrenombre de Pedro, que significaba piedra. Petros, ese es el significado, piedra. Entonces, por eso a Pedro en muchas partes de la escritura se le llama Simón Pedro, pero su nombre de pila era Simón. El caso de Marcos es lo mismo. Su nombre de pila no era Marcos. Él tenía un nombre hebreo o judío y era Yohanan. Yohanan significa Jehová ha mostrado gracia. Y el diminutivo de Yohanan es Juan. Entonces, realmente es el que la Biblia menciona como Juan Marcos. Y Juan Marcos tiene una historia interesante. Juan Marcos era hijo de una mujer que se llamaba María, una de las Marías que la Biblia menciona. Esta María era pariente de Bernabé, probablemente hermana prima de Bernabé, y era una mujer de posición económica buena, al igual que Bernabé. Sabemos que Bernabé pues era propietario de tierras. De hecho, vemos en el libro de los Hechos que él vende uno de sus terrenos para donar el producto de la venta a la iglesia. Y María tenía una casa con un aposento alto, con una habitación en la parte de arriba de su casa. Y vemos que ahí se reunían los hermanos. Cuando el ángel libera a Pedro de la prisión, Pedro no duda en irse para la casa de María. Eso lo vemos en Hechos capítulo 12. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pues la iglesia se reunía ahí, en la casa de María. También se cree que este aposento alto fue el que Jesús utilizó para la última cena, en donde se reunió con sus discípulos. Muy probablemente ha sido en la casa de María. Entonces Marcos no era un discípulo de Jesucristo directo, Juan Marcos, pero conoció personalmente a Jesucristo.
tuvo que haberlo conocido. De hecho, él es el escritor del Evangelio según San Marcos, y Marcos en su Evangelio relata la historia de un muchacho que envuelto en una sábana empezó a seguir a los captores de Jesucristo. Cuando fueron a capturar a Jesucristo, dice que un muchacho lo iba persiguiendo con una sábana, y cuando lo descubrieron y lo quisieron agarrar, él salió corriendo, y el que lo quiso agarrar se quedó con la sábana en la mano, y dice que este muchacho salió corriendo desnudo. Probablemente era un adolescente en esa época, y se cree que ese relato de Marcos, que es el único que da ese relato de los evangelios, él se está refiriendo a él mismo. No lo aclara, pero muy probablemente se está refiriendo a su propia historia. Entonces, de ser así, aquí vemos un poquito del trasfondo de Marcos, quién era este muchacho. Como dijimos, eso lo sacamos de lo que podemos leer en la Escritura. No necesariamente o no forzosamente tiene que ser así, pero estamos bastante cerca de la realidad. Entonces, ¿qué pasó con Marcos? Bueno, en Hechos también, capítulo 13, vemos que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, decidió llevar a Marcos, o Marcos quiso ir con él. La cosa es que dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Marcos iba con Pablo y con Bernabé en su viaje, pero desertó. ¿Por qué? No sabemos, pero probablemente por inmadurez, probablemente por miedo, probablemente por timidez, simplemente no aguantó el viaje misionero. Ya a mitad del camino, pues no sabemos en qué circunstancias, pero él abandonó a Pablo y a Bernabé, y eso molestó mucho a Pablo, porque en Hechos capítulo 15 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, hermanos, podemos ver la historia de este Marcos, cómo se desarrolla, que simplemente, como ya dijimos, por su inmadurez, o tal vez inseguridad, porque eso nos pasa muchas veces cuando tenemos la idea de servir al Señor o tenemos el deseo de servir al Señor, pero nos ponemos a pensar, no, pero yo no sirvo para esto, yo no tengo mucho conocimiento, yo no voy a aguantar, o qué me va a pasar. Y esa inseguridad, pues nos amarra muchas veces. El enemigo usa esa creencia para limitarnos y no hacer el trabajo. Por eso, cuando estudiamos el pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Dijimos que la gracia del Señor es la que nos da el poder, la gracia del Señor es la que nos da el valor, las herramientas, los recursos, todo para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Él simplemente quiere que nosotros tomemos la decisión, tengamos la disposición y el compromiso de servirle y le sigamos en la vida. Marcos no lo tuvo. Juan Marcos simplemente, como dijimos, se rajó en el camino y no siguió. ¿Pero qué pasó después? Pues simplemente que Marcos recapacitó, reflexionó, maduró, no lo sabemos. Pues a lo mejor Bernabé, su tío, lo regañó, lo exhortó, le dijo, mira, hiciste eso, estuvo mal, no hay que hacer. Entonces él recapacitó
y entonces quiso seguir nuevamente, ir nuevamente al viaje con Pablo, pero Pablo, muy estricto y muy exigente, dijo, este cuate no lo quiero porque nos abandonó, entonces que se vaya, no me sirve, no me es útil para el ministerio. Pero en Colosenses 4:10, un tiempo después, Pablo está escribiendo a los colosenses y le dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. Miren cómo cambia Pablo, cómo cambia su forma de pensar hacia Marcos. Tenemos que darle el mérito a Pablo también. Tal vez fue muy exigente, muy duro cuando rechazó a Marcos en su segundo intento de Marcos por servir al Señor. Bernabé fue diferente. Bernabé le dio otra oportunidad. Bueno, era su sobrino también, hay que considerar eso. Pero ahora Pablo ya cambió de opinión. Ahora ya pues se convenció de que Marcos sí puede ser de utilidad y ya lo está recomendando. En Filemón dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Es otra carta de Pablo que está escribiendo a Filemón, otra de las que se consideran epístolas pastorales. Y le dice a Filemón, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Miren, ahí está otra vez Demas. Y ahí está otra vez Lucas, como colaboradores de Pablo. Y está Marcos. O sea, todos ellos eran colaboradores de Pablo. Marcos trabajó tanto en el ministerio que incluso trabajó con Pedro, apoyó a Pedro. Y se cree que lo que él escribe en su epístola tiene mucho de lo que Pedro le transmitió. Marcos escribe cosas en el Evangelio, en su Evangelio, perdón, que los otros evangelistas no mencionan. Esa es la característica del Evangelio de Marcos. Es un evangelio pequeño, pero da datos adicionales a lo que los otros evangelistas probablemente pasaron por alto. Y pues muy probablemente es de la escuela de Pedro. En primera Pedro 5:13 dice Pedro está escribiendo Pedro, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Y esa expresión de Pedro, de mi hijo, es similar a la que Pablo tiene con Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mi hijo amado, porque es su colaborador más cercano, porque es su hijo espiritual. Entonces Pedro considera de la misma manera a Marcos. Entonces miren la transformación de Marcos. Y miren a los diferentes personajes que trabajaron con Pablo, que son los personajes que tenemos hoy en día en la iglesia, los líderes que tenemos hoy en día en la iglesia. Hay líderes que lamentablemente no aguantan la presión. Hay cristianos que lamentablemente no se dejan seducir por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne, por los deseos de la vista, por el engaño del mundo, porque todo eso es un engaño. Al final, pues afuera no nos dicen las consecuencias que va a tener el hacer eso, solo nos venden la satisfacción temporal, que es por un corto plazo, pero las consecuencias son a largo plazo y son muy grandes. Pero hay líderes que no aguantan y es triste y todos los conocemos. Yo sé que ustedes han conocido a personas así. Yo he conocido maestros de Biblia con mucho conocimiento, incluso profesores en el seminario, que simplemente pues, les pasa lo mismo que además, pastores que se van, consejeros, también yo conocí un miembro del consejo de la iglesia, maestro con mucho conocimiento, con mucho talento y simplemente desertó, abandonó. Y eso nos da tristeza, pero tampoco tenemos la solvencia nosotros para condenarlos. Nuestro papel, nuestro trabajo es, si los conocemos, pues intentar restaurarlos, intentar que regresen, exhortarlos cuando sea posible. Hay quien no lo va a permitir, hay quienes simplemente se alejan de todo el mundo, no quieren saber nada de nadie.
y no conocemos sus circunstancias. Hay muchas razones por las que pueden abandonar. Lamentablemente, algunas de las razones son por mal testimonio de otros hermanos o por decepción de lo que le hizo a alguien en la iglesia. Eh, pero independientemente de por qué abandonaron, qué tipo de pecado fue el que cometieron, pues nuestro trabajo como hermanos en la fe, como parte de la familia de Cristo, de la iglesia del Señor, pues no es condenarlos y rechazarlos, sino intentar que vuelvan a los caminos del Señor. Y eso probablemente fue lo que Bernabé hizo con Marcos. Lo regañó, lo llamó al orden. Estoy especulando, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, pero puede ser que haya sucedido. Y Bernabé recapacitó, perdón, y Marcos recapacitó, y entonces vemos el resultado de eso. Y Pablo, pues, como no guardaba rencor, perdonó a Marcos, y ahora al final de su ministerio, Marcos es de gran ayuda. Él quiere que Marcos esté con él, necesita ver a Marcos. Le hace falta el Marquitos que se fue. Por otro lado, en su momento, ahorita para Pablo es muy importante. Entonces, ven, por favor, ven a verme y apúrate antes de que empiece el invierno. ¿Por qué antes de que empiece el invierno? Porque los barcos en invierno ya no circulaban, porque era muy peligroso por las tormentas. Entonces, si no llegaba antes del invierno, no iba a poder llegar. Dice a Tíquico lo mandé a Éfeso, pero se supone que Marcos era el que estaba en Éfeso. Probablemente Tíquico fue a sustituir a Marcos para que Marcos pudiera viajar, ¿no? Le dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. La temperatura en Roma, mis hermanos, en esta época en la que está Pablo, debe haber sido muy fría. Y pues Pablo tenía su capa, su capote, probablemente era un tipo de poncho o abrigo con el que él se protegía del frío. En aquella época, pues, no es como ahora, vamos de viaje y se nos olvidó el suéter, la chumpa o la chamarra, como dicen los mexicanos, el poncho. Entonces, pues vamos a una tienda y nos compramos otro. Pero en aquella época, ese capote, muchas personas tenían uno solo, y con ese uno solo pasaban todo el invierno. Ese puede haber sido el caso de Pablo. Y entonces quiere ese su capote, ese es su abrigo para poder soportar el invierno. Pero le dice, trae los libros, especialmente los pergaminos. ¿A qué libro se refiere? Pues seguramente Pablo quería sus documentos. Recordemos que en aquella época no existían los libros como ahora, de la Biblia, por ejemplo, sino eran rollos, los libros de los profetas, por ejemplo, eran rollos. Cuando Jesús va a la sinagoga y le permiten leer ahí en la sinagoga, dice que le dan el rollo de Isaías. Así eran, esos eran los libros a los que él se puede estar refiriendo. Los pergaminos era un material que se usaba también, pero era un poquito menos resistente que el papiro. El papiro era de piel de animales y entonces era mucho más resistente. De hecho, los rollos que encontraron en las cuevas de Qumran, vemos que pues todavía se conservaban a pesar de que llevaban ahí miles de años, ¿verdad? Entonces, a eso probablemente se está refiriendo Pablo, a lo que dijimos que eran las escrituras en aquella época, ¿verdad? La Torá, los primeros 5 libros escritos por Moisés, que era lo que le llamaban la ley, los profetas y los salmos. Eso era lo que eran las escrituras. Es muy probable que Pablo esté pidiendo eso. Entonces, eso nos da una gran enseñanza, que Pablo, por un lado, está pidiendo un abrigo para calentar su cuerpo,
pero también quiere mantener caliente su espíritu, quiere seguir aprendiendo, quiere seguir estudiando, quiere seguir leyendo la palabra, quiere seguir escribiendo a los demás, aún a punto de ser ejecutado. ¿No? La actitud y bueno, el amor de Pablo por la obra. Después dice Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Ya anteriormente Pablo ha mencionado a un Alejandro que dice que fue entregado a Satanás con Himeneo, creo que es Himeneo y Alejandro. Sin embargo, se cree que este es otro Alejandro porque aquí Pablo lo identifica como el herrero. El calderero, dicen otras versiones, era un personaje que trabajaba los metales, como el cobre, el hierro, etc. Y le había hecho mucho daño a Pablo. ¿Qué le había hecho? No sabemos. Lo que sabemos es que se opuso a su ministerio, que se había opuesto a lo que Pablo predicaba y a lo que Timoteo predicaba, porque dice, se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y ten cuidado, cuídate de él, le dice a Timoteo. Pero él simplemente advierte, sabe que este es un hombre malo, sabe que este es un enemigo, sabe que le puede hacer daño, pero no le guarda rencor. ¿Por qué no digo yo que no le guarda rencor? Porque dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les haya tomado en cuenta. Y vemos en las escrituras, hermanos, que pues dice Deuteronomios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Cuando las personas nos hacen daño, mis hermanos, y puede haber gente que nos haga mucho daño, lo peor que podemos hacer es guardar rencor, porque entonces nos hacemos más daño a nosotros mismos. Y el infractor, el que nos hizo daño, pues a lo mejor anda de lo más tranquilo y nosotros nos estamos consumiendo con el rencor. Ya mencioné anteriormente que se dice que el que guarda rencor es como que se toma un veneno para que el enemigo se muera, ¿verdad? Y eso no va a pasar. El veneno nos va a hacer daño a nosotros. Entonces, por eso Pablo dice que no les sea tomado en cuenta. En Romanos 12 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí Pablo pues está mencionando lo mismo que está mencionando aquí. Y el ejemplo supremo lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, sus palabras al Padre fue, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo estaban ejecutando, lo habían traicionado, sus amigos lo habían traicionado, y sin embargo, él le pide al Padre que los perdone porque no saben lo que están haciendo. Y en el libro de los Hechos tenemos el caso de Esteban. Esteban sabemos que fue apedreado, fue lapidado, lo lincharon también por predicar el evangelio. Y en Hechos 7 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Pablo presente cuando apedrearon a Esteban y consentían la muerte de Esteban. Y les guardaba la ropa a los que le iban a apedrear para mientras lo linchaban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos la reacción de Esteban contra sus enemigos, o con sus enemigos. Simplemente dejándolo en las manos del Señor y perdonarnos. También dice la Escritura que oremos por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, porque dice que de esa manera ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Entonces,
la venganza es del Señor. Si tenemos rencor en nuestros corazones, si recordamos gente que nos ha hecho daño, pues simplemente dejémonos en las manos del Señor. Yo tengo experiencias de personas que me han hecho daño. Son cosas que uno recuerda, pero lo interesante es recordarles sin que le hagan daño a uno, ¿verdad? Simplemente pues como historia. Una persona, por ejemplo, que yo contraté en una empresa, la desarrollé, la entrené, la hice crecer y cuando ya se sintió arriba, pues simplemente pues empezó a mover sus influencias para quedarse con mi puesto y que me despidiera. En mi negocio, pues una persona que me quemó el negocio y pues por esa razón prácticamente quebré. Pero bueno, que el Señor tenga compasión de ellos y pues los he dejado en sus manos y es algo que no debo permitir que me haga daño. Por supuesto, como humanos, nos enoja, nos da cólera, quisiéramos tomar la venganza por nuestras propias manos, pero ¿qué vamos a sacar? Mientras que si obedecemos lo que la palabra del Señor dice, vivimos tranquilos, vivimos en paz, y pues ya la otra gente tendrá que dar cuenta de sus actos. Entonces, volviendo a lo que dice Pablo, dice, en mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pablo habla de que Demas lo abandonó, de que en su primera defensa también todos, no sé a quién se refiere, pero todo, simplemente no estuvo nadie ahí en su juicio para testificar a favor de él, sino que todos lo dejaron. Pero que no les sea tomado en cuenta. Pero Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca del león. Entonces, a Pablo no le afecta eso porque él sabe que el Señor estuvo con él. Lo juzgaron, lo condenaron a muerte y sin embargo Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado y me libró de la boca del león. ¿A qué se refiere con la boca del león? Bueno, sabemos que la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, el Señor no lo libró de la muerte porque ya había llegado el tiempo de Pablo. El Señor nos da vida hasta que Él quiere, en su soberanía y en su voluntad, pues vamos a vivir hasta que Él lo determine, hasta que Él diga hasta aquí, hasta que Él pues cumpla el propósito que tiene para nosotros, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sin embargo, librarnos de la boca del león significa es que nos va a librar de lo que Satanás quiere, la condenación, la perdición para nosotros. Entonces Pablo dice, me libró de Satanás. Y entonces estoy aquí predicando el Evangelio. Jesús mismo sintió el abandono de sus discípulos. Y se los dijo en Juan 16, aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, dijo Jesús, porque el Padre está conmigo. Hermanos, el Señor está con nosotros, siempre. Aunque pensemos lo contrario, el Señor está ahí. El famoso pasaje de Josué 1, en donde el Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juría a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le vuelve a decir, para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez, Josué 1:9, el famoso pasaje que todos conocemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová estará contigo, pero 3 veces le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tampoco es gratis. Tiene que haber compromiso, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber valor para servir al Señor. Pero el Señor está con nosotros.
A Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no desmayes. Perdón, no temas, yo te ayudo. Entonces, hermanos, tenemos esas promesas en las Escrituras, pero tenemos que creerlas. Eh, Pablo dijo también a los filipenses, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y él estaba hablando específicamente de que Cristo le daba la fortaleza para hacer su ministerio, lo mismo que está diciendo aquí. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Pablo está satisfecho, está contento consigo mismo, está tranquilo, porque él hizo su trabajo, porque lo apresaron, hicieron lo que hicieron con él, lo apedrearon, lo lincharon al final, lo decapitaron, pero él predicó el evangelio, él hizo su trabajo. Y él sabe que los romanos no eran los que lo estaban matando. Él ya había entregado su vida a Cristo mucho tiempo antes y simplemente lo que estaban haciendo era ayudarlo a llegar a la patria celestial, en donde obviamente estuvo mejor. Y dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él sabe que lo libró de la boca del león porque ahora Él va para la vida eterna, a su reino celestial, a su patria celestial. Y otra vez una doxología diciendo, a Él sea la gloria, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después sigue mandando saludos de las personas que habían colaborado con él. Dice saludos a Priscila y Aquila. Sabemos que esta era una pareja que se había encontrado con Pablo, que a raíz de la persecución pues habían tenido que salir de Israel y pues se habían encontrado con Pablo y lo habían apoyado en su ministerio y en su trabajo, porque también se dedicaban a lo mismo que Pablo, a hacer toldos. Y pues tenían bastante conocimiento porque el mismo Apolos, que era un orador muy elocuente, Priscila y Aquila, pues lo disipulan para que pueda tener un mejor mensaje. Entonces ellos eran colaboradores de Pablo. Y fíjense que hay un detalle ahí, que Pablo menciona primero a Priscila, a la mujer, y después a Aquila. Aquila era el hombre. Eso no se hacía. Eso no era la costumbre en aquella época. La costumbre en aquella época era el hombre primero. Muchas veces las mujeres ni siquiera se mencionaran. Cuando vemos en la Biblia que mencionan estadísticas, dice, pues fueron tantos hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando hablan de las personas que salieron de Egipto, dice, salieron 600,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Las mujeres no contaban, no se mencionaban. Y si por alguna razón se mencionaba, la regla, la ley eh, de etiqueta, pues era que primero se mencionaba al hombre. Sin embargo, aquí Pablo menciona primero a Priscila. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que muchos creen, Pablo valoró a la mujer. Pablo le dio mucho valor a la mujer. Eso estudiamos en uno de los pasajes. Que no es que Pablo fuera machista, la cultura de la época era tremendamente machista. Las cosas que Pablo hizo eh, fueron para valorar a la mujer, lo mismo que Jesús. Jesús le dio mucho valor a las mujeres. De hecho, las primeras que fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía fueron mujeres y fueron a dar testimonio de eso. Y ese es uno de lo que nos comprueba que la resurrección de Cristo es real, porque si hubiera sido una mentira, jamás hubieran mandado mujeres a dar ese testimonio, porque a las mujeres no les creían, el testimonio de las mujeres no era válido, pero fueron las mujeres las que descubrieron la tumba vacía. Cuando eh, Pablo dice que la mujer aprenda en sujeción de su marido, le está dando una ventaja a la mujer porque las mujeres tenían prohibido aprender.
Ahorita lo vemos como machismo, ¿verdad? ¿Cómo así que la mujer esté sujeta al marido y que aprenda de él? No, en aquella época no era machismo, era valorar a la mujer. Y aquí esto, que Pablo está haciendo otra vez, poniendo fuera de lo que era lo tradicional o la cultura de la época, Pablo está poniendo primero a Priscila y Aquila, y menciona también a la familia de Onesíforo. Si menciona a la familia es porque probablemente Onesíforo ya había fallecido, que era otro de sus colaboradores, pero Pablo también estuvo pendiente de la familia. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. No sabemos mucho de estos personajes, pero otro detalle es que dice a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. A Timoteo en determinado momento le dice, tómate un poco de vino para tus constantes malestares estomacales. Hay otro personaje, eh, no me recuerdo, pero que también eh, enfermó en la época de Pablo. La pregunta es, ¿Pablo sanaba a los enfermos? ¿Por qué no sanó a Timoteo en sus constantes problemas estomacales? ¿Por qué dejó enfermo a Trófimo en Mileto? ¿Y por qué él mismo pasó con una enfermedad, un aguijón de Satanás, decía él, que algunos creen que, que era la vista, que se estaba perdiendo gradualmente la vista? Eh, si él el Señor le había dado el don de sanar a los enfermos. Otra vez, es la soberanía del Señor. Él sabe cuándo nos usa, para qué nos usa, con quién nos usa. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a la soberanía del Señor. ¿Debemos orar por los enfermos? Por supuesto que sí. Algunos van a sanar, otros no. Es el Señor el que decide a quién sana. Yo he tenido en mi lista de oración por años a dos personas que lamentablemente fallecieron este mes, dos mujeres, la esposa de un hermano de la iglesia que pasó 2 años con cáncer, batallando contra eso y al final pues falleció la semana pasada. Otra muchacha panameña que también llevaba 2 o 3 años batallando contra el cáncer, al final pues es la voluntad del Señor. Yo estuve orando por ellos, estuve orando por la sanidad de esas personas. No les puedo decir, el Señor no oyó mi oración. Por supuesto que lo oyó. A lo mejor por eso vivieron 2 años, de repente pues les quedaba una semana, no lo sé, pero no lo sabemos, nos corresponde orar, pero es la soberanía del Señor la que va a imperar. Hace poco, el año pasado, creo antepasado, murió un cantante guatemalteco, famoso cantante cristiano. Muchos oraron por él. Los grandes líderes de las iglesias fueron a orar por su sanidad. Una muchacha en un show, otra cantante con él, le dijo: yo en el nombre del Señor declaro que vas a ser sano y no acepto un no por respuesta. Pero bueno, ella le hizo con la mejor intención del mundo, pero no podemos doblarle el brazo al Señor para que haga lo que nosotros queremos. ¿Cómo así que no acepto un no por respuesta? El Señor es el que tiene la última palabra. Él es en su soberanía el que decide hasta cuándo estamos aquí, el que decide si nos vamos a enfermar, si vamos a sanar, si nos va a librar. Simplemente nosotros tenemos que tener la fe de que Él está en control de las cosas y que lo que Él decida pues va a ser lo mejor siempre para nosotros. Entonces, ahí sigue mencionando a estos otros personajes, a Ébulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, y termina diciendo que la gracia sea con ustedes. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes pues está nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo está pensando en su vida eterna, no en su vida temporal. Pero cuando habla de la gracia a los corintios, Pablo les dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo estaba consciente
de su actuación. Pablo estaba consciente y seguramente se recordaba a cada rato de lo que había pasado con Esteban, y por eso aquí él dice, pues lo dejo en las manos del Señor, que no se les tome en cuenta a esos que me abandonaron, porque eso lo aprendió probablemente de Esteban, y Esteban lo aprendió de Cristo. Entonces dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo termina su epístola y sus últimas letras, sus últimas palabras escritas con alabanza para el Señor y recordándonos, hermanos, recordándole a Timoteo y a las iglesias. Esta carta ya dijimos que era personal, que estaba dirigida a Timoteo, pero al final nos comprueba que Pablo sabía que esa carta iba a ser leída a las iglesias porque habla en plural. Ya no dice la gracia sea contigo, sino dice que la gracia sea con ustedes. Y de esa manera, pues oficializó que su epístola fuera para todas las iglesias del pasado, del presente y del futuro. Así que ese mensaje es para nosotros y Pablo termina dejándonos este legado, este regalo de todo lo que nos dice aquí, sobre todo este tesoro que nos recuerda que todo lo que somos, todo lo que hacemos es por la gracia del Señor. Nuestra vida misma es por la gracia de Dios. Estamos vivos por la gracia de Dios. Y le vamos a servir por su gracia, independientemente de nuestro pasado. Pablo recuerda su pasado. Yo era el más pequeño, yo fui un traidor, yo fui un perseguidor, yo consentí en la muerte de Esteban, pero por la gracia del Señor ahora soy lo que soy y estoy donde estoy. Yo creo que eso cualquiera de nosotros lo puede decir. Si analizamos todos los pecados que hemos cometido, todos los errores que hemos cometido, desde dónde nos sacó el Señor, pues llegamos a la conclusión de que solo por la gracia del Señor nos mantenemos donde estamos. Muy bien, hermanos, con esto terminamos entonces estas cartas de Pablo a Timoteo. Hay más epístolas pastorales, está la de Tito, está Filemón. No vamos a entrar en detalle en ellas. De hecho, la de Tito se parece en muchas partes a la de Timoteo, porque también son recomendaciones para Tito de lo que tiene que hacer en la iglesia. Entonces, vamos a seguir con otros pasajes, otra temática, pero pues agradezco a todos ustedes por la paciencia todas estas semanas y pues para mí ha sido de mucha edificación y mucho aprendizaje el compartir con ustedes. Entonces, eh, gracias por eso y bueno, hermanos, que no sea solo conocimiento, sino que realmente pongamos en acción lo que hemos aprendido, que esto nos dé el valor, la motivación, la inspiración para lo que, lo que los discípulos hicieron y lo que Timoteo hizo. Se cree que Timoteo también fue linchado por el Evangelio. Y pues cuántos mártires han habido a través de la historia por, por la palabra del Señor. Pablo, hasta sus últimos momentos, estuvo estudiando las Escrituras, estuvo escribiendo, estuvo exhortando, y han habido muchas personas así. Viene a mi mente Tyndale. Tyndale fue el que tradujo la Biblia hebrea al inglés por primera vez. En esa época eso era una herejía, y él fue condenado a muerte por hereje. Y en la cárcel, ya condenado, él le pide al carcelero que por favor le lleve una su gorra para el frío, una su capa también, y que le lleve sus diccionarios, las escrituras, porque él quiere seguir traduciendo las escrituras. Entonces, toda esta gente que ha dado su vida porque el Evangelio llega a nosotros, mis hermanos, no debe ser en vano. Tenemos que continuar con ese mensaje y seguir predicando la palabra del Señor, porque el Señor nos da su gracia, Él nos da la inspiración, Él nos da los dones, pero
obviamente nuestra responsabilidad es utilizarlas. Muy bien, estamos entonces, vamos a detener aquí la grabación, gracias a los que nos han estado viendo por internet, y pues ya tendrán noticias del próximo estudio. Señores, buen día.